Información de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. El pasado día 21, el secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, fue detenido bajo la acusación de que se dirigía a la capital de todos los cubanos a una actividad. Al ser detenido, también fue encarcelado en una celda por espacio de 5 horas con delincuentes comunes y agresivos. Fue liberado sobre las 10 de la noche bajo un estricto seguimiento después de haber sido amenazado hasta la posibilidad de aplicarle prisión. Desde anoche se encuentra sometido a una severa vigilancia, incluyendo el bloqueo de Internet, firmado a la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Hola, esto es Alea Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, viernes 23 de mayo del año 2025, y en colaboración con Cuba Sindical abordaré un solo tema: prioridades del sindicalismo oficial. Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Maleconazo, mientras la dama duerme, una novela difícil, la oportunidad de enfrentarse a los demonios, a la historia reciente y no contada de Cuba, al amor en tiempos de comunismo. Aquí está narrada la masacre de Cojirman, la revuelta de Regla, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el maleconazo, el derribo de los aviones hermanos al rescate y sobre todo Concilio Cubano, ese hito de la lucha por la libertad en Cuba. Editado por Ilíada Ediciones, se puede encontrar en Amazon. Enfréntate a tus demonios. Pero volviendo al tema de Marras, estamos hablando de que se plantea el sindicalismo oficial, las prioridades que se ha planteado en una reunión hace un par de días. Se reunió el Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, los secretarios provinciales y además los secretarios por organizaciones a nivel nacional. ¿Qué se planteó allí? Bueno, se plantearon 3 puntos importantes. Llevar, número 1, eso me llamó mucho la atención, el diario, el semanario Trabajadores hace hincapié en este punto: llevar control de recursos materiales y económicos de la organización. Otro punto que se planteó fue la preparación del proceso de consulta del Código de Trabajo, el nuevo Código de Trabajo que tiene que ver con esta constitución que levantaron en el 2019. Y un tercer punto que son precisiones de la atención a los trabajadores discapacitados. Pero pongamos en solfa de lo que nos quiere hablar la Central de Trabajadores de Cuba, que por cierto no habla de la detención de este sindicalista independiente, Iván Hernández Carrillo. Bueno, ¿qué nos trae? La modificación del Código del Trabajo. Recuérdense que la última modificación es el 2013 y 12 años después se va a modificar. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, primero vemos que plantean el desarrollo humano, la equidad y la justicia social. No sabemos cómo van a aplicar eso en momentos en que la economía está en el piso y que el Estado, ese Estado benefactor, ese papá Estado ha desaparecido, pues no tiene cómo enfrentar la crisis económica que tiene el Estado. Dinámica demográfica, adelanto de la mujer es otro punto que me llama la atención. Si en este país el 60% de los profesionales en este país son mujeres y hay profesiones como tal donde el porcentaje de mujeres que participan al más alto nivel del proceso de toma de decisiones son mujeres, llama la atención. Adelanto de la mujer, eso como te das cuenta, y está siendo impulsado por la agenda woke de muchos países europeos. Se está imponiendo esa agenda woke en Cuba, esa agenda afeminada de lo woke se está imponiendo a partir de estos temas. Programa de trabajo digno, o sea, volvemos, o sea, cuando los trabajadores no ganan salario, cuando no tienen recursos para la protección, cuando no tienen la alimentación adecuada, ellos están hablando de salario digno o programa de trabajo digno. Y se restituye, se esperan restituir la calificación específica por encima, por debajo de los valores y principios ideológicos. O sea, una vuelta de tuerca hacia atrás, donde lo más importante no sea el mérito profesional, sino el mérito político ideológico. ¿Qué van a tratar en este periodo?
en lo que se lleva esta propuesta de modificación del Código del Trabajo, bueno, tratar de levantar más estas banderas dentro de estos sindicatos, estos sindicalistas amanerados que están marcados por la dirección del Partido Comunista, y a partir de ahí poder imponer el criterio como si fuera realmente una propuesta de los trabajadores cubanos. Cuba, que pertenece a la Organización Internacional del Trabajo, el gobierno de Cuba, que es responsable además de la implantación de las sugerencias de la Organización Internacional del Trabajo, hace oídos sordos a los verdaderos reclamos de los trabajadores de la isla. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesan Report desde La Habana, en colaboración con Cuba Sindical. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.